Son las 6 de la mañana con 56 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, dijo en entrevista a dos medios de comunicación internacionales que se ordenó se investiguen posibles contribuciones económicas provenientes de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para las campañas del exmandatario Rafael Correa. Hubo reacciones en redes sociales. Revelaciones del primer mandatario en las cuales se asegura que solicitó se investiguen los financiamientos de las campañas del anterior gobierno basándose en la denuncia de un testigo. Un testigo de estos protegidos que las FARC entregaba dinero para las campañas del expresidente Correa. Yo pedí que se compruebe su veracidad. Vi unas 2 o 3 imprecisiones allí que también las manifesté. Puede ser así, lo había manifestado, que es una falta de ética a la moral y un irrespeto a lo que debe ser la política. El expresidente Rafael Correa no tardó en reaccionar por intermedio de su cuenta de Twitter. Él fue mi binomio cuando supuestamente las FARC financiaron la campaña. Luego, en 6 años de vicepresidente, nunca se dio cuenta del acuerdo con las FARC. Un cuestionamiento que también lo formuló la periodista de NTN 24 de Colombia, a lo que respondió. Estoy purgándolo y estoy purgándolo por algo de culpabilidad. De culpabilidad no por acción, de culpabilidad por omisión, por no haber puesto atención a aspectos económicos que francamente poco me interesan, poco me interesaron siempre, donde se presumía que podía haber actos de corrupción, pero siempre siempre pensé en la posibilidad de que eso no era sino mentiras o calumnias. Pero claro, cuando asumimos el gobierno ya nos encontramos con otro escenario. Señaló que ante estas alertas, durante su periodo al frente del país, se han adoptado las medidas necesarias. No se olvide que en este momento hay un vicepresidente preso y por lo menos una decena de ministros, altos funcionarios que están presos o deberían estarlo. César García, Telediario. Esas fueron las declaraciones del presidente de la República a NTN 24 y será materia de análisis en la entrega de hoy de Primera Impresión. Está con nosotros Patricio Pazmiño, excomandante general de la Policía Nacional, especialista en lucha contra el crimen organizado. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Es el momento, de hecho, todos los medios de comunicación registran el aporte de ideas de expertos, especialistas, no necesariamente vinculados en este momento con la gestión pública, pero que aportan ideas en función de fortalecer las capacidades del país para enfrentar la amenaza en la frontera norte. ¿Qué cree usted que se debe hacer en esta materia? ¿Cuáles son las innovaciones en la gestión para combatir esta amenaza? Gracias, buenos días. Sí, este es lo que nos anima a estar aquí, ¿no? A hacer aportes con ideas, con criterios. No creemos que tenemos la solución del problema. Es demasiado complejo para decir que hay una receta en este tema. Los escenarios pueden ser parecidos, los casos pueden ser parecidos, pero la complejidad del crimen organizado es que solamente sea eso, se parezcan, pero en realidad cada caso, cada escenario que se vive cuando hablamos de crimen organizado debe tener su tratamiento particular. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo atrás, en el contexto internacional se han venido hablando en líneas generales de lo que se debería hacer cuando hablamos de crimen organizado. Y hay ahí unos lineamientos generales que es a los que yo me voy a referir, ¿no? Indudablemente lo fundamental es primero tomar medidas de prevención en el ámbito social. Tenemos que ver cómo está este sector de nuestra patria, la frontera en general, en el tema salud, educación, en el tema económico, comercial, darle a la población, en resumen, alternativas de un proyecto de vida que no sea solamente el que puede ser captado por la delincuencia organizada. Luego de eso tenemos que hablar nosotros de medidas disuasivas, que básicamente son las que hacen Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que es lo que ya se está haciendo en este momento ahora, para tratar de minimizar y, segundo, reprimir cualquier actividad ilegal que se produzca en el territorio, que en este momento nos preocupa. Luego de eso se tiene que trabajar con inteligencia antidelincuencial, es decir, trabajar para lograr
identificar, ubicar y desarticular estas estructuras de crimen organizado que están operando en este sector del país. Fundamental en esto, en otra línea, es la cooperación internacional. No es un problema que corresponde solamente a un Estado, estamos hablando de un crimen organizado de tipo transnacional y por lo tanto tenemos que cooperar con otros Estados que también están, de alguna manera, son parte del problema que nosotros estamos enfrentando. Todo esto hacerlo mediante asistencia judicial recíproca, ¿no? que es lo que corresponde en estos casos. Y yo diría en un poco más a mediano plazo y largo plazo debería comenzarse en la región a hablarse de legislación común en ciertos tipos de crimen organizado. Ahora, en este momento hay una situación emergente. Recuérdenos, general, ¿cuándo fue usted comandante de la policía? Yo salí hace 3 años, hasta el 2015. El problema ya existía. ¿La frontera norte no era un asunto de preocupación en ese momento? Todo el tiempo la frontera norte, la frontera sur, de otra cosa que nos está hablando, siempre han sido motivo de preocupación, porque digamos que entre las dos fronteras más o menos hay problemas similares. Y yo creo que el trabajo que han hecho ahí Policía Nacional, Fuerzas Armadas, durante todo el tiempo, o sea, ha sido un trabajo profesional, sacrificado, que de hecho ha venido siendo reconocido incluso internacionalmente. Eso le ha permitido a la Policía Ecuatoriana, voy a hablar del caso de la Policía Ecuatoriana, estar ahora al frente de Ameripol, cumple la función de tener la Secretaría Ejecutiva de Ameripol, la Organización de Policías de América Latina. Eso es un reconocimiento al trabajo que hizo la Policía Ecuatoriana durante mucho tiempo. Pero el presidente, si me permite, el presidente de la República, lo que dijo es que se había convivido con el problema, se lo había de alguna manera tolerado. ¿Qué piensa usted sobre esto? Mire, sobre todo enfocado en el tiempo que le tocó asumir la comandancia de la policía. Yo como policía, porque nosotros nunca dejamos de ser policías, yo lo que tengo que decir frente al respecto de eso es que nosotros siempre, estas instituciones, siempre cumplimos nuestra misión institucional, nuestra misión que están establecidas en las leyes. Afortunadamente, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional tienen institucionalidad y nosotros trabajamos al cumplimiento de nuestra misión, sea cual fuera el gobierno que esté ese momento administrando el Estado. Desde luego que cualquier política o cualquier acción que genere ese gobierno siempre puede convertirse en una barrera, un obstáculo para que esto sea más eficiente o más eficaz, ¿no? Evidentemente, pero yo me refiero a dos aspectos concretos. El uno, la parte operativa, la falta de presencia, evidentemente, no en toda la frontera, y peor todavía una frontera tan extensa, son 700 kilómetros, existe presencia de efectivos policiales por una parte, pero por otra, no era previsible hace 3 años, no había indicios, evidencias que indiquen que podía darse, por ejemplo, un atentado como el que se dio contra la policía de San Lorenzo. Bueno, el escenario después de la firma de la paz era previsible y ese escenario siempre se lo manejó en el sentido de que mucha gente perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, iban a quedarse en la actividad ilegal, ¿no? Y iban a tratar de copar los espacios que básicamente iba a dejar las FARC. Y eso es más o menos una de las causas que está produciendo lo que estamos viviendo ahora. Y eso se trabajó en su debido momento y siempre estuvo ahí. Acordémonos que hay mecanismos que están funcionando durante mucho tiempo entre los dos países, ¿no? Como estados y también nosotros como policías y como Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí están las comisiones nacionales bifronterizas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo atrás, en donde se ha tratado estos escenarios. Lo que yo podría decir a este respecto es que tal vez no se le dio la importancia que requería este problema, ¿no? Y esto pasa en esto y en otros aspectos del ¿Desde cuándo convivio estima usted que la zona sur, la faja fronteriza, sobre todo del lado colombiano, se convirtió en un territorio clave para los grupos del crimen organizado ligados al tráfico de narcóticos? Esto viene pasando por ¿Desde hace décadas, cuánto tiempo? Desde hace mucho tiempo. Por ponerle un poco así, hacer un poco de reseña histórica, ¿no? O sea, el tema del narcotráfico en Colombia no es de ayer. No, evidentemente es de no. mucho tiempo. Eso fue cambiando de escenarios.
Y ese es el problema con crimen organizado, que es una amenaza de tipo difusa y cambia conforme las necesidades de su negocio. Entonces, primero ellos simplemente cobraban un tipo de impuesto por la siembra, el procesamiento, el traspaso, luego fueron tomando mayor protagonismo en este negocio, porque dijeron, bueno, al final, si nosotros podemos tener más rentabilidad, es un negocio tan rentable, pues participemos directamente en el negocio, ¿no? Porque solamente nos vamos a limitar a este tipo de ¿Pero qué acciones. fue lo que falló en la institucionalidad ecuatoriana para advertir el cambio, la mutación de estos grupos y, por supuesto, la intensificación de sus actividades en el área que hoy nos afecta directamente? ¿Qué falló? Yo pienso que de parte de la Policía Nacional y eso, o sea, los escenarios estaban ahí, estos se estaban manejando, ¿no? O sea, yo no veo ahí ninguna falla trascendental respecto del tema, porque hasta donde yo conozco, yo ya estoy 3 años fuera, o sea, siempre se manejaron estos escenarios y se estaban tomando las provisiones para este tipo de acciones. Ahora, últimamente hay cosas que han sobrepasado, se han acelerado respecto de lo que está pasando en la frontera. Una vez que se hizo la firma del acuerdo de paz, asomaron nuevos y más actores, entiendo yo, en la frontera. Se fraccionaron muchísimo los grupos. Esto puede haber sido un disparador de lo que ahora estamos viviendo. Cambiaron las formas de negocio. Antes había varios compradores de droga y un solo proveedor. Ahora entendemos que hay varios proveedores y varios compradores porque el mercado está tratando de expandirse. Los corredores de movilidad cambian, siempre van a tratar de que los corredores sean más fáciles para ellos. Los cultivos de droga han crecido justamente en la zona los cultivos de arbusto de coca han crecido justamente en el sector de Nariño y Putumayo. Estamos a la cuenca del Pacífico, hay un río que permite salir. Entonces, todo esto cambia. O sea, esto no es un tema estandarizado, es un tema que puede cambiar de la noche a la mañana. A veces nosotros decimos en policía, uno lo que hace es a veces planificar simplemente para estar más preparado para la improvisación, porque los escenarios son tan cambiantes, no tenemos un enemigo o un infractor definido con un dispositivo y con un efectivo que no cambia, como a veces son con las amenazas tradicionales. Esto puede cambiar de un momento para otro. Para finalizar este diálogo, ¿cree usted que hay que incrementar la presencia permanente, sostenida? ¿Hay que establecer más cuarteles policiales en las zonas fronterizas? Yo creo que hay que mantener el pie de fuerza que tenemos en este momento, al menos mientras estemos en este alto pico de alerta que estamos teniendo en la frontera. Desde luego que vamos a tener se tendrá que revisar la forma como se ha venido teniendo el dispositivo y el efectivo en frontera. Indudablemente habrá que tener mayor coordinación entre policía y Fuerzas Armadas, pero por ejemplo tal vez un modelo desconcentrado como el que se creó en la policía con tipo UPCs en la frontera tal vez no sea el más adecuado este momento. No estoy hablando que ha estado mal en el pasado. Eso podría significar también exponer a un riesgo constante. Nuevamente volver a cuarteles en lugares estratégicos, con una estructura más fortificada, en sitios claves donde permita, pero sí con mayores capacidades de movilidad a cualquier parte de la frontera y todo lo demás, ¿no? O sea, nuevamente vuelvo a decir, el escenario actual nos permite revisar este tipo de Ahora, cosas. ¿esto tiene que ser solamente con la policía o también con las Fuerzas Armadas? Estamos hablando, porque en este momento estamos hablando de operaciones combinadas. ¿Así tiene que ser, esa tiene que ser la característica, la tónica de lo que se haga en esta materia en la frontera? Mire, Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen sus misiones, ¿no? La una es defensa y la otra es seguridad interna o seguridad ciudadana. Pero en frontera, usted no hay una línea muy bien establecida que diga dónde comienzan las operaciones de defensa de la soberanía y cuándo comienzan dónde están las operaciones Por de eso le seguridad. pregunto si deben ser combinadas. Por lo tanto, tienen que ser combinadas, ¿no? Porque ahí se van a sobreponer las dos misiones, indudablemente, con un crimen organizado que no respeta soberanía. Crimen organizado tiene que ver con seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Pero la afectación a la soberanía con la que opera el crimen organizado hace que tenga que participar también Fuerzas Armadas.
Gracias por aceptar esta invitación, Patricio Pazmiño, ex comandante general de la Policía Nacional, especialista en lucha contra el crimen organizado. Esta mañana aquí en Primera Impresión, 7 de la mañana, 11 minutos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, estará aquí. El tema, el ataque a Angostura y la versión sobre el supuesto financiamiento de la campaña electoral del año 2006 con fondos provenientes de las FARC. Ya volvemos.